Hola, sí, en este video vamos a jugar Roblox, pero estamos construyendo, pero sí like y suscríbete cuando te unas de ese servidor. Pero si cuando un tipo habla en inglés o un tipo habla español o el otro idioma, pero si yo sé en inglés, ahora vamos a empezar a jugar. Ahora tenemos que construir algo y después, si la gente decía que vamos a construir, después tenemos que conseguir una herramienta, decía un objeto de diamante, y después bueno, vamos a poner un diamante, una pieza de diamante, y luego tenemos que poner, y después realmente cuando si se ve, cuando si tus ojos, pero si tus ojos se hacen así, pero realmente cuando tus gráficos, no, pero cuando se tiene esto, mira, si primero tenemos que construir así, pero realmente cómo puedo construir esta cosa, mira. Vamos a ver aquí esta cosa, pero significa que cuando si haces trampa, después de cuando pones una pieza, aquí cuando vamos a poner una pieza clásico, y así era esto. Y aquí realmente cuando tenías esto. Pero sí vamos a construir algunos zapatos, a ver. Primero tenemos que construir unos zapatos, pero bro, no es brain bro. Ahora vamos a construir unos zapatos, pero de cuando tenías esto. A unos zapatos que se hace así esto. Que no se vean graciosos estos zapatos. A ver, tenemos que construir estos zapatos. Se hacen así esto. Y espero este resultado que vas a ver. A ver. Si en este resultado vamos a ver qué va a pasar este resultado. Si en este resultado vamos a ver qué pasaría. Y... espera. Se parece como... ¡Soy un cacahuate! A ver, yo sí de esto vamos a empezar cuando tenías estos zapatos se ven tan graciosos. Pero estos zapatos se ven tan graciosos es que cuando utilizas unos zapatos, pero no se parece grande. Es que cuando metes a unos zapatos que son locos, es que significa que metes a un zapato loco, es que significa que y decir esto. Y esto no podría funcionar, es que algunos zapatos son locos y luego realmente no funciona estos zapatos, es que significa que unos zapatos son falsos y luego que tenía esto, pero realmente sí. Mira, ¿cómo hacer una pared falsa? Primero tenemos que hacer una pared falsa, que tiene que construir una pared falsa. Pero primero tenemos que poner una K que cuando estás viendo de color negro y decía la letra K. Pero cuando presionas el teclado y luego desactivas y listo. Ahora ya vas a tener una pared falsa, pero si hagamos una puerta. Si hagamos una puerta sin un comando, y después tenemos que construir así como igual altura. Y tenemos que poner igual altura y después y ponemos un material que es un objeto de material que es madera. Para que se vea como madera que tenía esto. Y después realmente vamos a construir una puerta. Pero realmente tenemos que convertir en círculo para que cuando se haga un círculo en la puerta. Y luego realmente tenemos que poner círculo en unas paredes. Y luego tenemos que poner todas esas paredes de círculo. Pero se ve gracioso. Se ve gracioso esta pared. Tenemos que construir una casa que en serio hace esto. Cuando tenías esto. Mira, si vamos a ver construido. Tenemos que construir una pared que hacer esto. Y tenemos que construir una casa. Bro, en serio que hacer. Mira, si tenemos que construir una casa perfecta para que haga así. Pero realmente tenemos... no, a ver. Y vamos a poner una herramienta. Si presionas B y luego presionas TUS. Y va a haber un objeto que es antiguo de Roblox. Y así. Pero realmente tenía que decir esto porque realmente sí. Y después será una puerta. Espera, no tenía cierto. Pero arregla esto, por favor, arregla. Y realmente vas a ver la puerta que... la puerta graciosa otra vez. Pero arregla otra vez esto, pero... si tenemos que arreglar esto, tenemos que poner una madera. Para que se vea como así. Para que se vea como realista. Bueno, si estás utilizando realista esa herramienta. Y tenemos que poner, pero no me podía, es que significa que una cosa que tenía así. Y después tenemos que mover esto.
una bola. Y después realmente tenemos que construir realista esta cosa de la puerta. Es que cuando las puertas que son realistas y después tenemos que poner esta cosa. Y aquí tenemos que poner. Y después, pero se ve gracioso y después está bloqueado para siempre. Pero realmente si haces así... Espera, esa cosa... Voy a ver, ¡Bro! Estas cosas de la herramienta, pero... Activaron. Vamos. Y el otra... Pero tenía cierto. Y después vamos a ver aquí. Y tenemos que construir esta cosa y luego para que se vea como realista. Y listo, para que se vea como realista la puerta. Y realmente se ve realista la puerta y ¿ves? La puerta realista para que se vea. Sí, pero la puerta es realista, pero vamos a entrar. Pero solo está poniendo gris. Y después tenemos que construir unas cosas que es así. Pero tenemos que construir una ventana, pero no podía. No puede hacer huecos en el Roblox. Solo el Roblox Studio funciona para hacer huecos. Para hacer huecos en el Roblox Studio. Pero en esta cosa no hay huecos para hacerlo. Solo para objetos para que hagas. Y después tenemos que construir una ventana que haces. Y después... Y tenemos una cosa que haces así. Pero ¿y por qué se congela? Ahora vamos a ver aquí. Y ahora tenemos que construir así. Y listo, y así se ve la ventana, pero realmente cuando tenía así. Tenemos que poner una cosa aquí, después tenemos que hacer una falsa cristal por Forte Fury después. Y listo, ahora ya tienes tu propio cristal y se ve como cristal, tu propio cristal, así se ve. Pero y solo se ve así esto afuera. Y listo, se ve tu propio cristal. Y después se puso la barrera, pero así. Pero tenía así. Mira. Sí, cuando ves aquí tenemos que construir una televisión. Pero no puedo conseguirlo. Significa que no puedo conseguirlo. La televisión es que cuando el mundo se va a borrar. Pero solo vamos a construir una televisión así. Pero primero tenemos que construir una televisión. Es que significa que cuando tenemos que construir. Primero en la pantalla. Tenemos que construir en la pantalla de la televisión cuando veas una pantalla de las noticias o un programa y en YouTube. Y después puedes ver todos tu programa cuando tú quieras. Pero si te suscribes a mi canal, cuando si quieres suscribirte a mi canal, cuando tenía así. Cuando realmente suscríbete a mi canal cuando tenía así. Ahora vamos a ver. Si aquí vamos a ver por toda esta cosa y después. Y tenemos que seguir construyendo, bro. Bro, vamos a seguir construyendo. Así de esto. Y así. Y así de esto porque estamos construyendo realmente tenía así. Y realmente se quedó como la televisión, pero no funcionará. Es que la televisión tiene una ventana que... No, un cristal para que... Una cosa que funciona y después... Y quieres ver unos programas que tenía así. Bueno, si estoy atorado y luego tenemos que poner una herramienta así. Y después si pones una herramienta decía esto. Y pones esta herramienta y luego... Pero realmente no va a funcionar, es que significa que... Pero no se podría, es que solo tenemos que poner así, es que una herramienta que tú puedes poner así. Pero... Y así se queda como la televisión, como se ve. Realista y después... Pero no es realista, solo se ve objetos así. Y así de esto, pero son objetos clásicos. Y después vamos a construir una casa. En el Roblox sí vamos a construir. Bueno, si construyo toda la casa así, para que se vea como perfecto la casa. Realista, pero así de esto. Pero vamos, primero tenemos que construir así esto. Por todo lo que tenía así esto. Y tenemos que construir esto. Primero tenemos que construir... No, madera y después... Y tenemos que construir una madera. Bueno, realmente cuando construyes esta madera...
Y así realmente tenía así. Sí, pero... Espera, si este objeto que voy a hacer un sofá para que cuando sienten... Cuando digan, ya siente un sofá. Si tenemos un sofá para sentar. Cuando si se sienta un sofá, se fusionará para que cuando digan, ya sienta el sofá. Y listo. Y después se ve así. Y tenemos que poner una herramienta de si asienta. Y después, y así se ve para sentarte. Cuando si te sientas. Y después realmente si sientas. Pero realmente sí sienta, pero es al revés, bro. Mira. Es al revés, bro. Es al revés, es al revés. Pero tenemos que construir una cosa realista para que cuando sientes una silla. Y tenemos que construir una silla, tenemos que hacer así. Y así. Y cuando si tú ves la televisión. Sentado. Y luego si se sientas. Y tenemos que poner color rojo y también rojo. Y después tenemos que poner. Y realmente sí vamos a ponerlo. Y después no funcionará. Es que le copié el otro. Y no funcionó otra vez. Por la culpa de esta cosa. Y luego intenté esto y después ¿por qué? Y esta cosa de la basura. Y esta cosa se pone una herramienta así. Y esa basura, esta herramienta. Dime en los comentarios de contexto qué es esta basura, esta cosa. Y dime en los comentarios. Ahora vamos a ver. A ver qué tenía que decir esto. Y después vamos a empezar construyendo. Y después, cuando si alguien sienta, tenemos que crear una cosa para sentar. Pero son un objeto para que se vea realista. Vamos a poner. A ver. Vamos a ver fábrico y después tenemos que poner esto. Y así de esto, pero yo congelé así esto. Pero realmente yo congelé este video, es que significa que... Y tenemos que construir una cosa que cuando si Angie siéntate. Si Angie sienta. Siéntate. Pero vamos a ver. No quería esta cosa. Tampoco. Pero se ve suave, pero primero tenemos que construir. Tenemos que elegir fábrico. Y para que se vea como fabric. Y después tenía que ir esto. Y después tenemos que poner toda esta cosa de la sofá. Y después tenemos que construir la sofá. Y después realmente tenía así. Y listo. Y después cuando si sientas el sofá. Pero está elegido. No. Pero vamos a poner. Espera, ¿qué significa? Pelota. Cuando es unos materiales. Y después si Angie se sienta, pero solo se sienta. Ya déjame y después solo se sienta a unos jugadores que se sientan. Y tenemos que sentar así esto. Cuando si Angie te sientas y te puede decir esto. Si Angie te unes y te sientas. Y después vamos a ver. Cuando si estás viendo la televisión a un programa y después. Y realmente está hecho, pero todavía no. Pero vamos a hacer la cocina. La cocina cuando si Angie haces cocinando y después vamos a ver. Pero realmente vamos a hacer una cocina y luego vas a ver. Y después vamos a ver aquí que construye, vas a ver cuando se construye en la cocina. Y luego tenemos que construir la cocina para que se vea como perfecto, para que se vea como en la cocina. A ver. Y así de esto tenemos que poner objetos así. Y después tenía así. Y después vamos a ver cuando tenía así esto. Vamos a ver. Y aquí. Cuando construye. Espera. Cuando se construye aquí. Y construye también esto. No. Pero realmente sí. Y después para que se vea como así. Y después así. Bueno, si cierras esta cosa de la cortina y luego cierras. No, digo esta cosa. Cuando si cierras esta cosa. Cuando si abre. Mira, si tienes
si tienes esta cosa, la refri, si abres la refri, después vas a ver toda esta comida cuando hay frutas o comida, y después tiene una refri. Y después puedes abrir la refri, pero primero tenemos que abrir la refri. Pero ¿cómo se puede abrir? Es que significa que solo se puede abrir así. Pero cuando sí se abre así como boom. Y después, espera, ¿qué? Silla. Tenemos que eliminar estos. Con estas cosas. Tenemos que eliminar esto hay sillas. Como hay cosas, a ver, y el otro, ¿qué decía? Silla. Silla. Espera, ¿dónde está la otra silla? Espera, esa es la otra silla. A ver, aquí vamos a ver, tenemos que poner domar. Es una pieza domar para que cuando significa que es domar. Y así. Y vamos a empezar cuando tenía así. Y vamos a construir. Y empezamos a construir la silla y después... Realmente así. Pero sí. Pero así. Sí, cuando metes aquí después tenemos que construir esto. Pero realmente así. Y cuando si abres y vas a ver todo esto. Pero no me podías que significa que vas a abrir. Pero ¿y cómo se puede abrir? Tienes que abrir un objeto cuando vas a ver. Y así. Y vamos a abrir. Y cuando ese máximo, cuando si abres. Si así esto, cuando si abre. Y cuando hay un hueco para que cuando utilices. Y tenemos que poner así esta cosa cuando ese máximo. Pero de cuando cierras duro, te matas. Pero cuando sí te mata, porque si cuando cierras y no intentas. Y así de esto. Ahora, y mira. Si empezamos cuando tenía así. Y después empezamos a construir esto. Y vamos a empezar a construir así. Y así de esto. Y vamos. Y después tenemos que abrir esta cosa. Y después tienes tu propia casa. Pero si se cierra, tienes una mala suerte. quiero salirme. Pero tienes una mala suerte. Y tus amigos no pueden abrirte después. Y después realmente se unió mi amigo. Y después estoy construyendo la casa y luego realmente vino este amigo. Que se llama Tango. Y después es un amigo, decía Tango, así se llama el nombre Tango, es que hablan inglés. Y así se llama Tango, ese es mi amigo que hablan inglés. Y cuando si dicen inglés y después decía esto. Y después porque me unió y después voy a decir hello y después voy a decir. Pero realmente si digo hello y luego realmente estoy hablando en inglés. Pero solo dijo hello. Pero significa que cuando tenía así esto, pero se saluda porque realmente tenía así esto. Y después me saludó. Y después, y estoy diciendo, I make a house. Y después tenemos que construir una casa. Y después decía, I make a house. Estoy construyendo la casa. Y decía, estoy caminando. Espera, ¿por qué decía este idioma? Decía, te puedo caminar. Así decía esto. Y no sé cómo decía la refri en inglés, ya sé. Pero no puedo utilizar la voz, es que estoy hablando con la voz en la grabación. Y después realmente cuando sí abre la cocina y luego vamos a ver aquí. Y se convierte esta cosa. Y después realmente cuando me está siguiendo es que significa que cuando está siguiéndome. Pero si la gente me decía que me comenta, decía que tu amigo que te sigue. Y así esto, pero solo es mi amigo que tenía esto, pero realmente vamos a ver. Y después tenemos que construir una cosa del agua para que vean. Y veas en el agua que cuando estás haciendo la cocina. Y después tienes el agua cuando estás poniendo.
Y después realmente cuando estaba tardando tanto. Y luego, pero cuando termine el live, no, diga estreno. Pero el estreno es el estreno. Pero en el estreno tenemos que construir esto. A ver, ¿qué vamos a ver aquí esto? Y aquí se ve este objeto cuando se lava las manos. Y después pregunté, what happened? Why? Y dije, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy congelado? Y luego realmente estoy congelado. Es que significa que estoy congelado. Y luego voy a ver mi personaje y luego... Y después me morí. Y después realmente me morí. Y luego volví a reiniciar. Y vine a la casa. Y vine a la casa y luego sí, cuando lava las manos. Y después realmente... Y yo pensé que ya borró, pero... Significa que cuando haces así... Pero solo sale fly. Pero tenemos que conseguir un pose y después... Why an arrow again? Y después cuando estaba congelado, pero realmente porque estoy pasando y después decía I don't know. Y después realmente así esto, pero porque estoy congelado. Y aquí vamos a ver, y aquí en este agua vamos a ver que cuando se dañe cocina y después vamos a ver I make a bathroom. Vamos a hacer el baño. Y después vamos a construir el baño y después primero tenemos que construir... Espera. Y después realmente vamos a construir el baño y después decía... Ok, y después decía esto y después tenemos que construir este baño. Y después realmente cuando voy a construir este baño. Pero primero el inodoro. Y después voy a preguntar why is a row. Y después pregunté reinicia los otros. Y después pregunté say rey no horror. Y después decía, diga re para que no te congeles. Y así decía esto para que tú nunca te congeles. Y después así se llama horror. Pero decía esto. Pero realmente tenía así esto porque estaba construyendo el inodoro. Y después cuando si haces así. Y después realmente cuando si hay un inodoro. Y después realmente se me dañó. Y después yo hacía esto, pero si el video que se me para de grabar, es que significa que cuando se me para de grabar, cuando si utilizo mucho tiempo grabando. Y después nunca me deja el Lego boom. Y después realmente es así. Así que hacen, a ver. Y aquí hice hizo el inodoro y luego... Y después se me congela. ¿Y por qué siempre se congela, bro? Y después... Y aquí vamos a ver, pero no puedo hacer spam. Y después... Si digo a ellos... Y después pregunté a ellos como Torre. Y después te desactivado todo. ¿Y qué pasó? Pero realmente así. Cuando se dice re y después realmente quién me mató. Y después quién mató. Si solo revise longs. Y realmente si vamos a ver longs y quién fue. Pero solo se ve nada. Es que significa... ¡Me está revisando la hora, bro! ¿Qué significa que alguien me mató o quién fue misterioso? ¿Un hacker?
o otra persona. Será un hacker cuando sí está hackeando. Pero vamos a construir otra vez esta cosa. Bueno, realmente tenía así esto, pero sí. Sí, en este video vamos a construir. Y después cuando si construyes esto y esto y esto y el otro y después realmente y después y dije, where is my bebos? Y después decía que no sabe y después realmente reinicié. Y después realmente reinicié. Y después pregunté, es un hacker, pero realmente que hay un hacker que está hackeando. Y después dijo que sí, es un hacker, que alguien es un hacker. Escribe en los comentarios cuál es el hacker que está hackeando en el Roblox. Y después realmente vamos a construir una casa. Y después tenemos que construir una casa para que cuando tenía así esto. Pero realmente decir esto porque estaba construyendo una casa porque tenía así esto. Y así esto porque estaba construyendo una casa porque tenía así esto. Porque, espera, ¿por qué fue así? Estaba tan hablando rápido. Espera, ¿por qué tenía? No, gracioso. Pero decir esto, ya sí quedaron. Y después tenemos que construir una lucha. Y tenemos que construir una lucha, pero y realmente se me borró otra vez. Y después realmente... Y después pregunté. Y después no pregunté en inglés de que cuando estaba utilizando idioma no me deja, pero no puedo ir, es que... Y después no me aparece esto. Y después ya se fue otra vez Vitus. Y luego intenté reiniciar. Y después realmente reinicié otra vez. Pero y realmente así esto, pero realmente se me elimina, es que significa que un video, pero decía que cuando si el tango me vea un video decía, ¿por qué está hablando español? Decía que estoy hablando el español cuando si hablo algunos diferentes idiomas yo hablo. Ok, voy a hablar en inglés. We use this. I need to wood is a bad. It is we use this. Let's go, don't boot. Let's start with utilities. When you launch is el... Pero no me podía decir cuando si te bañas. Y después realmente cuando si te bañas, voy a preguntar. Cuando si te bañas, pero no puedo preguntar. Tengo que hacer tan rápido después si te va a cancelar y después. Y voy a ser asustado que cuando si estoy hablando español. Y luego pregunté. Y después pregunté. When you take a bath. Y después decía que cuando si tomas un baño. Y después. Y dije. No otra vez. Y luego reinició otra vez. Y luego se me reinició otra vez. Y después, ¿quién es este hacker que está intentando ese hacker? ¿Quién es este hacker? ¿Quién hizo? A ver. Y vamos a ver. Aquí atrás. Pero va a decir esto. Pero realmente así esto. Pero tenemos que construir así esto si te bañas. Y mira. Y listo. Ya construimos el... Mira, pues realmente tenía así. Blocks War. Si la que te parece. Y después pregunté. Pero no sé. Espera. Ya sé.
ese objeto está utilizando cuando si utilizas esto y cuando utilizas. No, intentes esto en casa. Y después si cuando haces así, si intentas esto. Ya sé, es este que está intentando. O un comando. Pero realmente tenía así. Y tenemos que construir todo esto en la casa. Y después tenemos que construir toda esta casa para que se vea como una casa. Y así esto. Y necesito más jugadores que me ayuden a construir la casa para que se vea como así. Y después tenemos que construir que ya somos construcciones. Somos construcciones. Y después y se quedan como así. Pero cuando se haces así, boom. Y así. Y después me pregunto ya, what you make is. Y después decía, ¿cómo haces ese vídeo? Y después decía, it's for the future. Y así decía eso. Y así como la ventana para que se vea. Y después decía esto. Y después realmente vamos a construir esto. Cuando tiene su baño. Y después realmente así. Y después decía cómo hace objetos de. Y después utilicé materiales. Y después si tú presionas y así, y después presionas J y N y después si realmente si presionas. Espera un momento. Espera. Cuando tenía así esto. Me dijo, oh, es que significa que. Y después tenía así esto. Y después realmente así. Y después así. Y tenemos que construir una misma altura. Y así. ¿Y por qué tenía así? Y después reintenté esto. Y así esto. Y después hice una puerta que tenía así. Y después realmente están cosillas aquí. Y después realmente cuando tenía así. Y tenemos que construir una casa para que tenía así. Y una cama para que. Cuando tenemos que construir toda esta casa y luego para que. Y el último será esa cama para que cuando si duerma. Cuando si Ángel duérmate. Pero no, broma. Y después si Ángel te duerme, pero no baje los suscriptores. Así esto. Like y suscríbete para que suba más suscriptores. Y vamos a llegar a 3,500 suscriptores. Y vamos a llegar a 3,500 suscriptores. Suscríbete por favor para que llegue 3,500 suscriptores para que cuando tenías esto. Y después vamos a hacerlo. Y así esto. Y tenemos que esperar un año cuando tenías y cuando llegue 100 mil millones de suscriptores y llegará un premio de YouTube que me da. Cuando tenías así, pero YouTube me envía el timbre. Pero va a hacer esto. Así. Pero vamos a ver. Aquí hay un baño que puedes y hacer esto. Pero ya está y ahí está el tango, pero ¿dónde está el tango? Y el tango está construyendo aquí. Y después realmente tenemos que construir una casa mejor. Y después vamos a construir toda esta casa. Y después vamos a construir el lugar. Y hacer esto. Y después tenemos que construir una cama para que se vea cuando si te duermes. Y te duermes así. Y después te duermes. Y así esto. Y te duermes.
cuando si tienes una cama, duermes. Pero tenías esto cuando si te duermes. Y después realmente cuando tenías y tenemos que ver la altura y después igual. Y después tenemos que ver toda esta cosa y luego. Y después tenemos que construir una cama para que se vea. Y otra cosa que es una cosa que es una cosa de la almohada para que cuando si te duermas serás cómodo, que el agorón es suave que tenías ahí. De verdad el agorón suave es que vamos a ver aquí. Y ya construimos la cama. Y después tenemos que hacer una cosa que tú puedes dormirte, pero vamos a hacer. Pero vamos a ver un objeto que tú puedes dormir. Y así después tenemos que tapar el objeto y después y utilizar esto. Y después realmente te duermes. Pero aún no ha hecho. Es que significa que vamos a hacer la altura. ¡Boing! ¡No! Y así de esto y te duermes así. Y después realmente si te duermes así. Y después realmente se va volando, es que significa que bueno, si te duermes y así de esto me dormí, pero realmente así. Y todo esto, y luego y vio esta cosa que es el color rojo. Y es que esta cosa para que cuando tenía así. Y después tenemos que construir todo esto. Y será así esto. Pero realmente vamos a hacer un escritorio y después y una computadora. Cuando si hay una computadora, cuando si alguien trabaja y juega y después y puedes ver videos de YouTube. Bueno, si tú quieras ver el video de YouTube. Y después me equivoqué. Y este objeto me quiere matarme porque hay unos objetos que se equivoca. Y después realmente me decía esto. Y después tenemos que construir toda esta cosa. Y luego realmente estaba diciendo perfecto. Pero tenía que decir todo, like y suscríbete para llegar a 3.500 suscriptores y vamos a llegarlo. Y después y tenemos que llegar a 3.500 suscriptores y vamos a llegar. Pero si vas a ver y decir esto, tenemos un teclado. Pero si tienes un teclado, pero realmente así esto, y tenemos que hacer una computadora. Y después tenemos que hacer así. Y después hay una computadora cuando si trabajas y juegas tus juegos de Roblox. O a los otros juegos. Y después si tú juegas juegos y después y trabajas. Y después realmente estamos construyendo. Y luego no vino el tango, es que significa que cuando tenía así. Y después realmente tenía así esto. Y después y miró esto. Y después realmente vamos a ver si se sienta, pero está al revés, pero. Y después vamos a ver si se sienta. Y después cuando sientas, puedes trabajar en una computadora cuando si te sientas. Y tenemos que ponerlo mal, otra cosa. Y después tenemos que hacer así. Y ustedes, vamos a ver aquí. Después tenemos que convertir una pieza, a ver. Y después vamos a ver todos los objetos. Y decía, check every room. Y después decía que reviso, a ver. Y después dije. Y después, bro. Y después realmente así esto. Y lo arruinaron todo. Y este tipo lo arruinaron todo esto. Tenemos que desactivar, decía. Tenemos que desactivar esto, pero en serio que sé que está arruinado el baño, pero significa que solo se ve el regalo. Pero tenía así y dije,
Y después decía, I'm under my house. Y después decía, soy el dueño de la casa. Y así decía. Y así decía esto. Y después realmente tenemos una habitación, pero ya no puede arruinarte todo esto. O te quito la casa. Y después realmente tenía así. Y después, ¿quién abrió esta cosa? Y decía, ¿qué es esto? Porque tenía cierto, pero si mis suscriptores me decían, ¡quita eso! Quito. Espera, estamos tardando. Y después realmente tenía cierto y estaba haciendo un video de YouTube. Y vamos a ver. Espera, estamos subiendo los suscriptores. Like y suscríbete para llegar 500 suscriptores. Ya vamos llegando. Sí, vamos a llegar. Y después realmente vamos a llegar. Y después realmente así esto. Y después vamos a llegar. Suscríbanse para que llegue a 500 suscriptores. Y después decir esto. Y después realmente vamos a hacer un objeto que es una herramienta de Roblox. Es que vamos a hacer una herramienta de Roblox. Y cómo se puede poner altura. Y después tenemos que poner altura 1. Y después, pero realmente así. Y después le puse soy. Y después me decía. Pero realmente es cierto porque estaba poniendo altura. Y después estaba poniendo altura mi 1. Pero decía. Y decía one is normal. One is normal. Y así decía esto. Y decía. Y escribí, decía. Is Word R15. Y así decía. Y después realmente. Oh my. Me está arruinando toda la casa. No me digas que cuando está utilizando esta cosa, ¿ver? Pero realmente está arruinando toda la casa. Mi casa, pero está arruinando todo esto en mi casa. Pero realmente... Y no tengo para pagar la casa. Y no tengo para pagar la casa y venderlo. Y luego volvió pequeño y se fue a vacío. Y así era esto. Like y suscríbete, ya estamos llegando. Pero ni y vamos a hacerlo. Y tenía así. Pero vamos a hacer, tenemos que poner mi altura que. Y tenemos que poner la altura 2, pero realmente tenía así. Pero ¿qué hago? ¿Cómo puede ser pequeño? Pero si cuando hago 1, la altura. Pero no funcionará la leyita. Y eso no funcionará, es que... Y después pregunté... I need smart. Y después yo quiero ser pequeño. Y tenía una idea y después... ¿Y quién me robó esta cosa? Y después realmente... Y después realmente me hice pequeño. Y realmente este comando está muy bueno. Y después... tenemos que hacer... Y después voy a preguntar... Ahí me estoy. Y después ya sabes. Y después me convertí grande y luego y tengo este juguete de player. Tengo este juguete de player. Si quieres conseguir mi peluche de player, like y suscríbete para conseguirlo. Y después tienes que presionar un link. Pero no, sí, pero no tenemos link. Es que significa que. Y después vamos a ver que hay peluche. Y después
Y después cuando si te toca el timbre, ahora vas a obtener un peluche. Solo hay tiempo de invitarlo. Y después vamos a ver. Pero no podemos gastar todos los papeles. Y luego realmente vamos a hacer. Y decía Jason y Pox. Y lo arruinaron todo esto. Y lo arruinaron todo esto en mi casa. Y luego estaba construyendo y cansado. Ahora ya va a ser. Ahora va a ser la hora, sí. La hora ya va corriendo. Pero realmente vamos a construir esta cosa y después. Y vamos a construir. Y ya vamos. Y vamos a ver qué vamos a construir. Y después realmente. Y después realmente se me arruinó otra vez esto. Y después tenía así. Y así esto. Y después así esto tenemos que construir esto. Y después para que se vea. Y decía ese largo hitbox. Y después así decía esto. Pero aún nos falta el que vamos a construir una puerta. Y después tenemos que hacer esto. Pero si se haga la puerta. Ahora tenías esto. Y después realmente ¿por qué se pone así esto? Tenía así. Y así que era la casa, pero no. Pero todavía no. Pero vamos a hacer aquí más grande. Y está grande. Y tenemos que cerrar y después tenemos que poner fly. Pero cuando si haces spam, para saltar spam, y te puede salir volando cuando significa que cuando haces spam, y mira. Y mira. Cuando si está activado. Y después realmente tenía así de todo y después me pregunto, jaja. Y después me convertí en. What the fuck? What is this guy? Espera, ¿por qué estoy haciendo este personaje? Espera. Espera, ¿cómo se llama así? Espera, se llama Resident Evil Box. Se llama NN Blocks. ¿Qué es esto? No, pero yo quería convertir una herramienta tenía así. Vamos a ver aquí, tenemos que ver la habitación. Y tenemos nuestro peluche. Y después. Y realmente, pero me he visto a mí. Y después. Y después estaba intentando cerrar. Y después. El resultado vamos a ver. En 3. En 2. En 1. Menos me tenía así esto porque. A ver, y 1. Y así fue el resultado. Ahora vamos a explorar todo lo que ya construí. Esto. Si otra persona. Espera, la otra persona está viniendo. Oh my god. Oh my god. Esa casa se ve increíble. Y esta casa está increíble, bro. Esta casa está increíble. Y después yo puedo ver la televisión. Espera. ¿También? ¡Suscríbete a mi canal!
like y suscríbete, a ver, pero ¿por qué nadie sube? Y después vamos a ver aquí. Iba a ver el baño, pero significa que va a haber otro baño y después significa que va a haber... Y después realmente ya funcionó. Y después realmente ya se fue el otro lugar. Y este tipo está visitando. Y decía cómo funciona la cama y luego ya funcionó. Y después está visitando la cocina. Y luego ya vio toda la cocina y luego... Realmente así. Y así de esto porque realmente la casa se ve perfecta. What the fuck? Pero realmente si esto la batería me está bajando mucho es que mi video está poniendo muy largo. Y después decía... Y después pregunto, ¿is video is ended? Y luego realmente... Y después realmente... Y ya construimos toda la casa y ya vamos a llegar a 500 suscriptores. Like y suscríbete. Chao.